Ya estamos de vuelta y conocemos ahora qué ocurre en el mundo con María Alejandra Martínez y el informe completo internacional. María Alejandra. Así es, pasamos de inmediato con esta información. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos justificaron a la crisis inmigratoria fronteriza y se comprometieron a controlar el flujo de niños que llegan de Centroamérica sin compañía de adultos. En una declaración conjunta en el Senado, declararon que esta ola puede ser contenida. El administrador de la Agencia Federal de Emergencia, el comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, el subsecretario adjunto de la Policía de Inmigración y Aduanas, comparecieron ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales en Estados Unidos, un día después que el presidente Obama pidió al Congreso $3.700 millones para gastos de emergencias a fin de enfrentar la crisis. Se anticipa que los funcionarios encararán preguntas sobre su solicitud, que encuentra alguna resistencia entre republicanos que pretenden cambios más radicales. Los demócratas parecen en general receptivos a los gastos, que irían para designar más jueces de inmigración, centros de detención y esfuerzos por disuadir la inmigración ilegal, aunque algunos dicen que deberían concentrarse más en ayudar a los niños que a la tarea policial. Los niños llegan al norte principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, muchos de ellos huyendo de la violencia de los narcotraficantes, pero también estimulados por versiones a veces de coyotes, que una vez que lleguen a territorio estadounidense serán autorizados para quedarse. Y también en la escuela donde estudiaba mi bebé, habían niños que los secuestraban porque pedían dinero y todo eso. Estaba muy peligroso. Más de 50.000 llegaron desde el otoño, una cifra que se calcula que habrá aumentado a 90.000 para fin del actual año. También llegarán miles de familias. O sea, uno viene buscando un futuro, pues más que todo para nuestros hijos, porque como allá está muy peligroso, la delincuencia, secuestro, todo. La crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos se está convirtiendo cada vez más en una responsabilidad política para el presidente Barack Obama, dando a los republicanos una nueva oportunidad para cuestionar la competencia de su administración y complicando el debate sobre las fracturas leyes de inmigración nacional. A pesar de todo, Obama se resiste a visitar la frontera durante su viaje de recaudación de fondos de 2 días a Texas. Obama tiene previsto discutir la crisis con los líderes religiosos y las autoridades de ese lugar, incluyendo el gobernador republicano Rick Perry. El viaje de Obama se produce un día después de su petición de $3.700 millones al Congreso para los gastos de emergencia ocasionados por la problemática en la frontera. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, celebró la presentación de la ruta del canal interoceánico del país, que según el mandatario ya empezó a generar empleos en el país. Ortega dijo en un discurso a la nación que tener una ruta para el proyecto, que tiene por fin unir el Pacífico con el Caribe y competir así con el Canal de Panamá, demuestra que el trabajo ha dado resultados. El inicio de la obra, que costará más de $40.000 millones, está previsto para diciembre del 2014, pero antes hay que contar con maquinaria y tecnología avanzada y con carreteras para que puedan circular estos equipos. Representantes de una firma china informaron sobre la ruta del canal, que tendrá una longitud de 278 kilómetros, de los cuales 105 atravesarán el Gran Lago de Nicaragua o lago Cocibolca. Ortega aseguró que no se escogió la más barata y rápida porque hubiese sido la más costosa para el medio ambiente, pero los ambientalistas ya han manifestado su preocupación por la vía seleccionada. Autoridades indígenas y descendientes de africanos que viven en la zona del Caribe, que previsiblemente será afectada, mostraron también su preocupación, pidieron copias de los estudios presentados y abrieron un diálogo con el gobierno para determinar el futuro de sus comunidades. Ortega minimizó toda crítica y subrayó que lo más importante es que una obra como esta le va a dar al país riqueza, con ello trabajo para erradicar la pobreza y la miseria. Autoridades de Brasil declararon que brotes de violencia siguieron a la dolorosa derrota del 7-1 que sufrió Brasil ante Alemania en el partido de ayer en el Mundial de que es anfitrión. Además, decenas de personas fueron detenidas por participar en riñas y causar destrozos. Varios autobuses fueron incendiados en Sao Paulo, la ciudad más grande del país, y por lo menos una tienda de electrodomésticos fue saqueada sin que surgieran reportes de lesionados. En Río de Janeiro fueron arrestados al menos 7 fanáticos del fútbol por distintos altercados, después del encuentro que Brasil perdió de manera enfática ante Alemania en las semifinales de la Copa del Mundo. Durante el partido, en las cercanías del FanFest, que permite a multitudes mirar los partidos mediante una pantalla gigante instalada en la playa de Copacabana, un grupo cometió un robo tumultuario, conocido como arrastrao,
cuando aún no concluía el partido del martes. Los integrantes de una pandilla corrieron entre la muchedumbre provocando el pánico y arrancando bolsos y collares a su paso. Al menos 17 personas fueron detenidas en Belo Horizonte, la sede del partido, de acuerdo con funcionarios que hablaron con el diario local Estado de Minas. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos. Otras autoridades informaron que 4 vehículos fueron apedrados o incendiados en Curitiba, sin que se registraran heridos. La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno de ese país sudamericano retomarán el diálogo de paz el 15 de julio en la capital cubana. Un comunicado conjunto de las partes dio a conocer la fecha en la que se reinstalará en Cuba la mesa de diálogo que intenta desarticular el conflicto armado de 5 décadas que afecta al país. El mensaje indicó que los representantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de la guerrilla más grande de Colombia tuvieron contacto los días 6 y 7 de julio en La Habana para fijar la cita de arranque, que tomará el tema de resarcimiento a las víctimas, el cuarto punto abordado de una agenda de 6. Las partes ya llegaron a algunos acuerdos en asuntos como los problemas de la tierra, la participación política y el combate al narcotráfico. El abogado de Edward Snowden dio a conocer que el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense ha solicitado una extensión de su permanencia en Rusia y dijo que Snowden presentó la solicitud a las autoridades de migración rusas, ya que su permiso de 1 año vence al fin de julio. Snowden quedó varado en un aeropuerto de Moscú el año pasado cuando viajaba de Hong Kong a Cuba, poco después de que reveló el enorme programa de intercepciones telefónicas. Rusia le brindó asilo, convirtiéndolo en furia para Estados Unidos. Tormentas eléctricas acompañadas por vientos azotaron el centro del estado de Nueva York, dejando con un saldo de 4 muertos, severos daños a viviendas y apagones que dejaron sin electricidad a más de 70.000 usuarios. Las muertes ocurrieron en el pueblo rural de Smithfield. Los heridos y los daños a causa de las tormentas no se limitaron en Nueva York. En Maryland, un niño de campamento de verano murió al caerle encima un árbol. 3 pequeños tornados ocurrieron en Ohio y al menos uno en Pensilvania, donde más de 300.000 personas se quedaron sin electricidad. En Nueva York, al menos 4 casas de Smithfield fueron completamente destruidas y numerosas otras fueron dañadas. Hoy, unas 72.000 viviendas y negocios están sin electricidad, mayormente en el norte y el centro de estados de Nueva York. El jefe policial del condado, Madison, dijo en una entrevista televisiva que perros especializados revisan los escombros en Smithfield y socorristas hablan con residentes para saber si hay alguien sepultado. Un estadounidense y un español resultaron heridos en el tercer encierro de las fiestas de San Fermín en España, en las que una multitud corre junto a 6 toros bravos por las calles de Pamplona. El estadounidense de 32 años procedente de Chicago recibió una cornada en el muslo derecho, según un comunicado del gobierno regional de Navarra. El herido fue identificado por sus iniciales BH y tenía una herida seria pero que no ponía en peligro su vida. Por su parte, el de origen español no identificado sufrió una herida por asta de toro en el tórax y estaba ingresado con pronóstico grave. Otros 3 españoles que sufrieron caídas en el encierro y fueron atendidos en hospitales en Pamplona. Miles de personas, muchos vestidos con la ropa blanca y el pañuelo rojo tradicionales, participan en el encierro que se celebra a las 8 de la mañana y se emite por televisión. Los corredores recorren un circuito de unos 850 metros, corriendo con 6 toros bravos, desde un corral y hasta la plaza de toros de Pamplona, donde los animales son toreados por la tarde. La emoción subió en los últimos 100 metros del encierro, cuando un toro se separó de la manada e intentó cargar contra los corredores a ambos lados. En un momento dado se pudo ver al animal intentando cornear a un corredor que se había buscado la protección en una barrera de madera. Decenas de personas resultan heridas cada año en los encierros, la mayoría por caídas. 15 personas han muerto en los encierros de San Fermín desde el inicio de los registros en 1924. Increíbles imágenes. En otra información, un árbol cayó encima de la vía de una montaña rusa en California, Estados Unidos, lo que descarriló el carro delantero y mantuvo a casi 2 decenas de personas colgando en el aire durante horas, de acuerdo con la agencia estatal que investiga accidentes en los sitios de trabajo. Los primeros reportes sugerían que había sido una rama la que cayó.
pero el portavoz de la Subdivisión de Seguridad y Salud Ocupacional dijo que el árbol entero se vino abajo. La montaña rusa Ninja en el parque de diversiones Six Flags Magic Mountain permanecerá cerrada hasta que los investigadores determinen exactamente qué fue lo que salió mal. Llevó casi 3 horas rescatar a las 22 personas que iban a bordo y que estaban a una altura de entre 6 y 9 metros. 4 personas resultaron lesionadas y 2 de ellas fueron trasladadas al hospital como precaución, pero todas las heridas fueron menores, dijeron los funcionarios del parque y los bomberos. Al menos uno de los carritos estaba colgando de una parte descarrilado al frente. El cibersitio del parque dice que la Ninja pasa entre los árboles para generar emoción entre los asistentes. Las llamadas y los correos electrónicos enviados a funcionarios de Six Flags para solicitar sus comentarios al respecto no fueron devueltos de inmediato. La leyenda del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, fue enterrado en el cementerio de la Almudena en Madrid, España, esta mañana. Di Stéfano, de 88 años y considerado uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, falleció en la capital española el lunes 7 de julio por la tarde, 2 días después de sufrir un ataque al corazón. El encierro fue atendido por un grupo limitado de personas, incluyendo a miembros de su familia y representantes del Real Madrid, liderados por el presidente del club, Florentino Pérez. Conocida como la Saeta Rubia, Di Stéfano fichó por el Madrid en 1953 y se neutralizó español 3 años después. Di Stéfano tenía una serie de problemas de salud en los últimos años y estaba equipado con un marcapaso en el 2005 después de una cirugía al corazón. Hemos llegado al final de este panorama informativo. Nosotros lo seguiremos esperando con más información de lo que ocurre en el mundo en esta jornada, en la emisión de las 6 y 9 de la noche. Así es, María Alejandra, estaremos pendientes entonces de más detalles y por ahora le damos la bienvenida, si te parece, a nuestro compañero Renato Martínez. Luego de la pausa comercial nos comentará un informe, Renato, sobre que ya se viene Filwa. Ya la Feria Internacional del Libro, que pone de manifiesto el apoyo al artista nacional entre muchos temas. Muy bien, quédese con nosotros, regresamos con más noticias.